de cualquier. Principalmente en esto, obviamente, tenemos que, en el caso de delitos contra el patrimonio, pues obviamente son delitos meramente intencionales. No puedes decir que, es que iba pasando y se me pegó el reloj Rolex que traía en la mano y que me traté de llevar, ¿no? Es un tema muy, muy diverso al tema de los delitos contra la vida, porque al final de cuentas aquí sí existe el tema de la intención. Puedes o no tenerla. Aquí puede existir la intención o puede no existirla, independientemente de cualquier supuesto. En los delitos que vimos la semana pasada, que son contra el patrimonio, la intención de cometer el delito debe de existir. Y siempre debe existir porque al final de cuentas son una conducta en la cual se establecían varios supuestos para poder encuadrar el tipo penal. Por ejemplo, el robo es el apoderamiento sin derecho ni consentimiento. Es el tema de que obligues a la persona que te lo entregue o, en su defecto, sustraerlo. En segundo término, por ejemplo, hablando del delito de abuso de confianza, es de que tú tengas la intención de darle un uso diverso al que se te había dado originalmente. En el tema del fraude es el tema del engaño. O sea, siempre la intención va a estar latente en cualquiera de sus delitos. Aquí no. Aquí puede ser por caso fortuito o por una circunstancia extraordinaria. Creo que lo habíamos platicado anteriormente cuando existe, por ejemplo, el tema de vas conduciendo tu vehículo, de repente te traes a un peatón, lo atropellas y lo matas. No por eso tú tienes la intención, o lo que hemos platicado en muchas ocasiones. Yo no conozco a nadie que salga de su casa en la mañana y diga, ¿sabes qué? El día de hoy tengo ganas de atropellar a una persona. Ese pinche viejito que va ahí, ese como que me cae gordo y te lo voy a atropellar. Ya a partir de ahí, ya se genera intención con el tema del homicidio. Pero no todas las personas llegan y en la mañana dicen, no lo voy a cometer. O sea, son circunstancias muy excepcionales en las cuales te ves involucrado en un evento. Tan es así que en el mismo Código Penal te establece supuestos en los cuales te debe de considerar o se te debe de atenuar la pena. Simplemente el homicidio calificado o el homicidio imprudencial. O sea, conocemos ambos supuestos. Y en ambos supuestos tienen tipos muy específicos para poderlo encuadrar. Porque, por ejemplo, hacer un homicidio calificado lo puedes cambiar a un homicidio potencial. Incluso te marca los supuestos hasta homicidio en riña. Ahí sí también te da ciertas consideraciones porque también, si bien es cierto, tener la intención de cometer algún daño, no tener la intención de matarlo, a final de cuentas en ese tipo de supuestos regularmente, como lo pueden tipificar, es cuando los individuos se encuentran en igualdad de circunstancias. Obviamente, si ya estamos hablando de que llegas y matas a una persona en una riña con una navaja, obviamente ya no sale el tipo del homicidio en riña, sino que tú ya tenías el homicidio calificado porque al final de cuentas tú ya tenías la intención de atacarlo con una navaja, con un cuchillo, con una pistola, y obviamente tú con ese artefacto tienes la intención de cometer un daño. No sé si me estoy dando a entender o voy muy rápido. Pues va un poquito rápido. Pero sí, esa parte está, bueno, yo sí la entendí, profe. Esa parte, compañeros, está en el artículo 213 del Código Penal, lo que nos comenta el maestro, e inclusive nos dice cuándo es una alevosía, cuándo es una ventaja, es decir, de cuándo se convierte en calificado. Así es. Digo, eso ya lo tengo en la plataforma, ya la actualicé, ahí sí ya establecí el día de hoy ya los puntos que vamos a agotar. Ahorita nada más estoy abundando un poco en esa parte para explicarles. Digo, Orlando, sé que tú manejas mucho materia penal, Blanca y Gina sí van comenzando y sí, por eso de repente me apoyo mucho contigo también para que tú le entres al debate. Pero sí, efectivamente, hay muchos supuestos, lo que les comentaba. Ya te da los supuestos tanto de homicidio de empeño, homicidio calificado, homicidio imprudencial, o sea, te da los supuestos en los cuales una persona puede cometer este tipo de delitos. Por ejemplo, de un tema de lesiones se puede volver un homicidio imprudencial, hasta en riña, porque me ha tocado ocasiones que, por ejemplo, me ha tocado llevar asuntos donde llegan, le dan un mal golpe, cae noqueada la persona, pero en el momento en que lo noqueas, pues obviamente pierde fuerza y pues no tienes forma de protegerte la cabeza, caes al concreto, te golpea la nuca y obviamente tienes un daño encefálico, se te inflama el cerebro y te mueres y se da el homicidio en riña.
Porque si bien es cierto, no tienes la intención de matarlo, pero cometiste el homicidio. Es igual como cuando vas en el vehículo. Obviamente, cuando vas en vehículos también se tiene que considerar varios aspectos. El primero, que no haya sido, por ejemplo, un cruce peatonal, una cruce de cebra, porque se supone que tú tienes que respetar ciertos límites. No es muy distinto a que si la persona se pasa por media calle, tú vas considerando cierta velocidad, como lo que pasa mucho en periférico. Incluso me llegó a tocar en varias ocasiones que me iba de meriteo también a licencias y forenses, que realmente a veces llegabas en la madrugada y levantabas a los atropellados literalmente con una espátula y con una pala, o sea, porque en la madrugada llegas a atropellar a una persona y le siguen pasando, le siguen pasando, le siguen pasando y queda pegado en el concreto como que si fuera una calcomanía. Que así está como muy bizarro ese tipo de eventualidades y ni se dan cuenta ni a qué horas fue ni cómo fue, o sea, pasó y pues sabe quién lo habrá cometido, ¿no? Igual acá, por ejemplo, si en periférico se da mucho de que hay muchos puentes peatonales, pero la gente no los utiliza. Entonces, regularmente ahí pasan accidentes precisamente por el hecho de que la gente va del tema de subirse al puente y digo, a final de cuentas en periférico regularmente la velocidad permitida, la máxima son 80 kilómetros por hora. Imagínate cuando una persona se pase corriendo por medio periférico, obviamente el tiempo de reacción que tienes es muy corto y a una velocidad de 80 metros mínimo necesitas el doble para detener, a menos que sea un carro deportivo que tenga frenos de última generación, que esos que se frenan en seco, pues regularmente ocupas el doble de metros, hasta 160 o 200 metros para poderte frenar por la velocidad a la que vas. O sea, no es un tema de que en ese momento te frenes y te amarras y se detiene, sino que llegas y te llevas a la persona y ya sigues recorriendo otros metros adelante. Y la gente también no tiene cuidado con nosotros. A final de cuentas, ahí la responsabilidad muchas veces, o tratas de justificarlo porque a final de cuentas es la velocidad permitida, o es un límite de velocidad permitido, pero pues obviamente el juez debe de considerar, o el agente del Ministerio Público debe de considerar la parte de que no es un tema de que en el momento te puedas frenar, y más en las condiciones en las que se atraviesa la persona. Igual con el tema de lesiones o con el tema de los choques. Siempre se considera una distancia de seguridad cuando tú vas conduciendo. Hay personas que no respetan esa distancia de seguridad, por eso el dicho de que el que pega por detrás paga. Es un tema más que nada, no es ni siquiera como de uso y costumbre, sino que tiene una explicación lógica. La gente terminó de interpretarlo de esa forma, pero realmente siempre el tema es que la ley te maneja o la ley de movilidad te maneja siempre una distancia de seguridad, que es alrededor de 3 a 5 metros para que tú tengas una distancia prudente para si el vehículo de enfrente se detiene en seco, tú tengas posibilidad de maniobrar y no los cabrones que casi van pegados, van pegados a la defensa, que en algún momento llegas, te paras y en ese momento se te pegan y se te estampan en la parte de atrás, o sea, ¿y qué es lo que ocasiona? Pues obviamente te ocasiona lesiones y muchas veces dicen, no, es que tú te frenaste en seco. Sí, mi amigo, yo me frené en seco, pero la ley siempre te marca una distancia de seguridad para que tengas posibilidad de frenarte. No es tanto ni siquiera el tema de que yo me haya frenado en seco o que me hayas frenado de forma imprudencial. El tema es que tú no tienes una distancia de seguridad para poder detenerte y alcanzar a frenarte si yo me frenaba de forma improvisada. Igual con el tema de las lesiones. Por ejemplo, el tema de las lesiones también puedes tener la intención o puedes no tener la intención, que es a lo que iba también. O sea, pueden ser dolosas o pueden ser culposas las lesiones. No siempre tienen que ser dolosas. Las culposas, obviamente, como en el supuesto que les estoy platicando, que es el tema, por ejemplo, de un choque. También se da mucho. O incluso, o sea, se puede llegar a dar que lo platicamos con el tema del edificio que estaba ahí en el centro, que por ahí tuvo un colapso de su estructura y que lesionó a un par de personas. O sea, y a final de cuentas el dueño del edificio es el responsable de brindarles y hacerse responsable de esa parte. Incluso platicamos el tema del colegio Repsamen, ¿no? También lo platicamos en algún momento. Que a final de cuentas, pues allá homicidio imprudencial y lesiones, se fue por los dos delitos. ¿Y ustedes creen que la directora sabía de arquitectura, de construcción? Pues, para nada. Que fue cuando culparon a ella, ¿verdad, maestro? La culparon a ella y fue sentenciada a ella
efectivamente, no es no tiene un estudio, un diplomado, una especialización sobre arquitectura, sobre la parte geológica de cómo se encontraba en el terreno establecido el inmueble, la escuela. Y creo que ella fue la culpable, pero la culparon más bien por no tomar en cuenta las medidas de seguridad, de que si, por ejemplo, ya había temblado con anterioridad al evento y se había cuarteado, debió de haber tomado las medidas necesarias para atender esa situación. Creo que por ahí se fueron más o menos. Sí, Pero ni totalmente. modo que no supiera, ni modo que no supiera que la estructura estaba teniendo problemas, pues yo hago una mecánica de suelos, ¿no? Para ver cómo está el lugar. Sí, pero el problema es que volvemos a lo mismo. O sea, ella no, digo, yo, por ejemplo, si veo una casa y la veo con cuarteadora, pregunto, oye, ¿y no hay bronca con la cuarteadora? No, no te preocupes. Digo, porque yo no soy el experto. O sea, yo llego y le pregunto a un ingeniero y Pero el me ingeniero, llego de expertos pues, para o que sea, me yo hagan llego un y le estudio pregunto a de un ingeniero, protección a un civil. arquitecto. No, es que a final de cuentas, digo, yo por desconocimiento, es que tú porque tienes conocimiento de cómo se hace. Una persona normal lo primero que le dice, o cuando agarras a un albañil y le dice, oye, ¿no hay bronca? No, no hay bronca, tú dale. Digo, es que es desconocimiento. Y eso lo entiendo perfectamente, porque acá nos ha pasado. O sea, yo si voy con el médico me dice, oye, tienes esto. Ah, pues órale, yo le creo al médico, ¿no? O sea, él es el experto, él es el que sabe. Yo no me voy a poner a cuestionar, oye, pero yo he leído estudios, o sé que puede pasar esto. Por eso también a veces les inician procedimientos por responsabilidad médica, por negligencia de que no dan los resultados o los diagnósticos exactos. Porque si yo voy con el médico me da un diagnóstico y la riega el médico, pues, o sea, tú vas con el médico para que te dé la respuesta de cómo te vas a curar, punto. Tú no te vas a meter ni lo vas a cuestionar, ni mucho menos. O sea, tú llegas, entrevistas con el médico y le das para adelante. Al final de cuentas dices, él es el experto, igual con un arquitecto, igual con un abogado. Digo, tan es así que somos de las materias que tenemos ahí apartadito en el tema del Código Penal. O sea, somos casos especiales, este, y nos consideran nosotros para delitos especiales. Este, pero sí, o sea, regularmente lo que pasa, porque al final de cuentas, si un arquitecto, ya me ha tocado ver incluso que son arquitectos, que realmente dices, ay, híjole, pues no sé dónde te titulaste porque pinches construcciones y pinches proyectos están de su chingada madre, o sea, está horrible. Y no hablo ni siquiera del diseño, o sea, de la estructura. Desde el cimiento, los castillos, o sea, todo eso dices, híjole, y todas chuecas las pinches casas, Diego, no tanto porque al final de cuentas si bien el diseño está distribuido, porque al final de cuentas cada, cada cosa tiene una función, los castillos ese tema de dar espacio a las estructuras para que tengan, porque si pones todos los ladrillos pegados, pinche casa se te va a ladear, o sea, no tienen un soporte, no tienen un espacio para el tema de que las vibraciones y eso, e incluso hasta el tema del firme o de la base de la propiedad también, o sea, te establece eso que evita el hundimiento, o sea, todo tiene una función. Si no se hace de forma adecuada, pues obviamente te va a traer problemas a largo plazo. Por ejemplo, también con el caso de la línea 12, es un tema muy similar. Que ahí es más que nada político, pues, pero pues también fue un tema como muy similar porque en su momento las personas, hablando específicamente de los recientes supervisores de obra que estuvieron revisando la obra, tuvieron que haberse dado cuenta porque se supone que son expertos en infraestructura o en hidráulica. Y recuerden que la hidráulica no solamente se refiere a temas de agua, se refiere a temas de construcción, hacia temas de estructuras. Entonces, eso se tuvieron que haber percatado desde el principio. O sea, ahí también fue por negligencia. Y si ellos dieron el visto bueno, pues fue problema de ellos. Porque pues también el colapso de hecho de que debía de tener este, ¿cómo se le nombra? 5 birlos o 5 tornillos estabilizadores, nomás tenía 3, o sea, tenía menos de los que estaban previstos, entre muchos defectos. Digo, y más si se autorizó el proyecto en esas condiciones, pues todavía peor, ¿eh? Porque al final de cuentas se supone que hay un área de ingeniería que se encarga de validar los proyectos. Por eso el tema de que se les imputa el tema de los homicidios y lesiones. Maestro, pero a veces, por ejemplo, en las escuelas me ha tocado ver que
tienen un presupuesto específico para ciertas cosas. Entonces, cuando ocurre ese tipo de cuarteaduras, a veces nada más el arquitecto Resanan. es el de mantenimiento, sí, efectivamente, resánale, y hasta ahí queda. Y ahí tapa el hoyo, nada más. Totalmente. Sí, Ah, se le pasta y se acabó. sí, sí, que no se vea. Sí. Pero al final de cuentas el daño ya está hecho. O sea, el daño estructural ya está hecho. O sea, el hecho de que lo resanen, pues obviamente lo sabemos que no va a trascender a nada, salvo que nomás no se va a ver la pinche cuarteadora y ya. Agravantes y atenuantes ya están subidas en la plataforma. Instigación y ayuda al suicidio también ya está. El tema de lo del aborto, digo, en ese, pues más que nada es como muy, político el tema. Digo, sigue siendo delito, en algún momento sé que lo van a quitar. Que ahí sí siempre he dicho, o lo que yo he criticado mucho, y creo que ya lo había platicado con ustedes, el tema de que he criticado mucho a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el hecho de que, digo, o sea, yo no tengo problema con que se legalice el aborto, pues, o sea, es una decisión libre de cada mujer, pero lo primero que tendrías que modificar es el derecho a la vida, ¿no? O sea, tendrías que quitar ese derecho humano, el derecho a la vida, pues, porque si no, pues, ¿cómo pues? De mi perspectiva. Porque digo, si es el derecho humano más importante, entonces, ¿cómo está el tema? O sea, si es importante, no es importante el derecho a la vida, ¿o no? Sí, es que yo más bien creo que también eso, maestro, que es una cuestión política, porque estás peleando por el aborto, pero después peleas por tus derechos, que por la desigualdad. Entonces ahí el feto, quien ya se le considera en su momento con vida, como ser humano, pues también tiene derecho a esa, a la Sí, porque al provida o a final la de cuentas vida. la ley dice que todo ser humano tiene derecho desde su concepción y la concepción del feto, hablando biológicamente y según los médicos es desde que el óvulo, el espermatozoide fecunda el óvulo, o sea, desde ese momento ya está concebido y ya se puede considerar un ser humano. Que ya el hecho de que le metan, no, es que a las 8 semanas, a las 2 semanas y que la interrupción del embarazo y que la chingada, digo, está bien, o sea, legalízalo, pero primero regulariza la pinche constitución, porque aquí entonces ya no sería el derecho humano a la vida lo más importante, porque ya se le considera que tiene vida a partir de la fecundación. Entonces modifica esa parte, quita el derecho humano a la vida. Digo, entonces yo no sé para qué lo tienes, ¿no? Hablo personalmente y desde un punto de vista jurídico. Sí, tendría que revisarse y modificarse. Por eso se lo voy a dejar un poquito de lado. Privación de la libertad, secuestro y rapto. Yo prácticamente lo veremos la siguiente semana. La privación de la libertad, por ejemplo, ahí se da mucho con el tema de los anexos, ¿no? De que llegan, lo encierran y el resto denuncian a los familiares por privación ilegal de la libertad. El secuestro y el rapto, bueno, eso yo creo que los acordamos la siguiente semana que agotemos la unidad y el rapto de igual forma. Son esos. Y la siguiente, porque ya creo que ya nomás nos queda esta clase y otras dos, no según recuerdo. Sí, es correcto. Sí. El 18, ¿no? Se termina el 19. El 19. Esta y la, sí, esta y dos, sí, tiene Es, razón. esta es la que sigue. Bueno, la siguiente semana, 2 semanas más, pues, ya para cerrarlo. Y estaremos cerrando prácticamente cursos. Delitos contra el individuo, que eso lo agotamos la siguiente semana. Y luego la siguiente semana les voy a dejar los delitos especiales. Los delitos especiales estaremos cerrando justo. Dirán el rancho al centavo. Y obviamente nos brincamos muchísimos delitos, pues, pero creo que nos estamos agotando los importantes, ¿va? Digo, la clase de hoy era más que nada para dar un pequeño esbozo a los delitos contra el individuo. La siguiente semana sí los vamos a agotar de forma específica y está actualizada la plataforma con la unidad para que lo trabajen esta semana, ¿vale? Sí, gracias.
Muy bien. Listo, muchachos, pues por ahí terminamos y pues ya váyanse a desayunar. Luego me andan reclamando que se andan desviando en la siguiente clase. Gracias. Gracias, Bueno, maestro. que esté bien, gracias. Cuídate. Nos vemos, excelente día. Bye. Bye. Gracias.